versículos 1 al 11, es esencialmente casi una gran parte del texto. Efesios capítulo 1, versículos 1, por favor, al 11. La palabra del Señor dice así, Efesios capítulo 1, versículos 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, vamos a leer hasta el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bien, amados, pues vamos a proseguir en nuestro estudio de esta noche respecto a la providencia de Dios. Hemos hablado en la sesión pasada acerca de cómo definimos más o menos este acto, pero nos centramos muchísimo en lo que son las visiones o la forma de ver el mundo. Recordarán ustedes que vimos el pensamiento deísta, el pensamiento panteísta y el pensamiento teísta. Nosotros, amados, por obvias razones o por obvias referencias a la Biblia, que es la palabra de Dios, vemos y concebimos al mundo con el pensamiento teísta. Esto significa que Dios hizo el mundo como un acto libre, independiente, voluntario, pero también este mundo que Dios creó no vive o no está independiente o no se, vamos a ponerlo de alguna manera, no se gobierna solo el mundo. El mundo no fue dejado por Dios como si funcionara un reloj. Esto lo vimos con el pensamiento deísta. Recuerden ustedes que los deístas o el pensamiento deísta piensa o propone que el mundo fue creado por Dios, que Dios creó al mundo, pero que este Dios en algún momento se retiró, se fue, ya no está con nosotros, y este Dios dejó todo lo necesario para que este mundo siguiera adelante. Pero nosotros no creemos esto. Recuerden que los panteístas piensan que el mundo incluso es una extensión de Dios, de tal forma que el mundo pues hasta es Dios también, pero también nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos que Dios hizo al mundo y que lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su soberanía. Pero el mundo no funciona, digamos, aislado de su creador, sino que Dios está presente en toda la creación. Dios está presente en toda su obra. Y a esto es a lo que conocemos de forma muy general con el nombre de providencia. Ahora, hicimos un experimento más o menos a mediodía. Hice una pregunta al grupo de la iglesia. Recibí muchísimas respuestas, amados. Recibimos muchísimas respuestas respecto a esta pregunta. ¿Qué es la providencia o qué entienden por la providencia? Y quiero mencionar algunas respuestas que nos ofrecieron nuestros hermanos
No quiero señalar obviamente quiénes respondieron para que no tengan algún problema ahí de que el pastor nos exhibió. No, sencillamente estas fueron las respuestas de manera muy general. Debo mencionar también que algunas respuestas las resumí, otras las uní con otras pues no se mencionan aquí de forma muy concreta porque de alguna manera daban a entender el global de estas respuestas. Una de ellas fue el cuidado amoroso, que es la providencia, el cuidado amoroso, misericordioso, de ayuda de Dios, o el sustento que Dios tiene de nosotros y de su creación. Otra respuesta es la capacidad de Dios de que sin pedirlo Él supla nuestras necesidades en nuestro diario vivir. Otra respuesta fue la soberanía o la providencia, es la soberanía, el gobierno y supervisión de Dios en toda la creación, una demostración del amor de Dios y la forma en cómo actúa en nuestras vidas. Seguimos adelante con otras definiciones que nos ofrecieron nuestros hermanos. ¿Qué es la providencia? Es la manera en cómo Dios actúa en la creación. Su providencia impera sobre todo lo creado. Otras personas también coincidieron en decir que la providencia es lo que Dios nos da porque estaba escrito en el libro de la vida. Otra respuesta más, la intervención de Dios solo por su misericordia y amor va más allá de solo proveer el sustento, es la gracia de Dios para nuestras vidas. Si se fijan, hay algunos patrones que se repiten. Voy a dar otras dos últimas respuestas. Es la buena voluntad de Dios, que en su infinita sabiduría nos otorga, provee para conocerle, guiar nuestra vida, su gracia, la fe y todo lo que conlleva nuestra relación con Él. Y finalmente hay otra persona que contestó que la providencia es esencialmente tener el temor de Jehová y vivir con humildad ante Él. Bueno, todas estas respuestas tienen una aproximación a la doctrina de la providencia, pero si nos fijamos, amados, un tenor muy repetitivo en la mayoría de las respuestas es que concebimos la providencia como un aspecto personal. Hay muy pocas respuestas que se refieren, por ejemplo, a la naturaleza, a la creación, al demás o a las demás personas. Casi siempre centramos la providencia de forma personal. La primera persona del singular, yo. Dios me provee. Dios nos provee, la primera persona del plural. Dios nos ayuda, Dios nos guía, Dios me da, todo depende de Dios. Y estas respuestas realmente no es que estén tan mal, amados. Pero de forma más global, la providencia no se refiere exclusivamente con el carácter provisor de Dios para nuestra necesidad. Decimos en términos concretos que la providencia de Dios tiene que ver con la preservación de la creación, la dirección y el control de esa creación. De forma más específica, quiero colocar una definición que encontramos en un libro llamado Teología Sistemática de Wayne Grudem, donde él comenta lo siguiente: es el continuo ejercicio del poder divino por medio del cual Dios creador preserva su creación, opera en lo que sucede y dirige todas las cosas a su determinado fin. Una respuesta más teológica, más completa, y que obviamente si la vemos aquí no estamos hablando, o no está hablando por lo menos el autor, de hablar de que Dios me provee lo que necesito, sino más bien Dios preserva su creación. ¿Cuál es su creación, digamos, más importante? La corona de la creación, el ser humano. Y porque somos su creación máxima, su creación que corona pues, toda la creación, valga la redundancia, Dios nos provee. Dios nos sustenta, Dios nos dirige para su propósito. Por eso dice la definición, dirige todas las cosas a su determinado fin. Vamos a ver quizá en la próxima semana esta idea del propósito de Dios, porque se hilan estas dos doctrinas. La providencia de Dios
nos dirige, nos sustenta, tienen mucha razón cuando señalan esto, nos guía, nos consuela, nos soporta, pero todo lo hace con un propósito, para su designio. Ahora, para comprender mejor esta definición, vamos a dividir esta misma en 4 partes, la cual vamos a desarrollar en nuestro estudio esta noche. Entendemos que la providencia consiste en el poder e iniciativa divinos. Ahorita lo vamos a definir. En la preservación y el cuidado, en la cooperación y o concurrencia y en el gobierno divino. Estas 4 secciones es en las que se divide, si se quiere ver así, o es en las que secciona, o es las que analiza, o se analiza la doctrina de la providencia. Ahora, partamos del primer presupuesto, el continuo ejercicio del poder divino. Bien, esto significa que Dios, mis amados, es el creador, el omnipotente, el todopoderoso. Y Dios, cuando crea el mundo, significa que Dios participa en la creación de ese mundo y en todo lo que Él ha puesto en este mundo para que este mundo siga funcionando. Ahora, esto no significa, mis amados, que tengamos una noción del pensamiento deísta. Recuerde que los deístas creen que Dios hizo el mundo, pero que lo dejó funcionando y se fue. Bien, nosotros creemos que Dios hizo el mundo, que opera en el mundo, pero que al mismo tiempo también Dios puso en el mundo ciertas leyes naturales que siguen adelante y que éstas no se interrumpen. Nosotros sabemos, con base a estas leyes de la naturaleza, que cada año hay 4 estaciones. Sabemos que en una época del año va a hacer mucho frío y nos preparamos de antemano porque sabemos que es una ley natural. Sabemos también que cada año hay un periodo de lluvia, aunque bueno, en Jalapa a veces llueve todo el tiempo y ojalá así fuera como en los viejos tiempos. Pero hay una época en la que llueve todavía más y por supuesto nos preparamos para ello. Lo mismo con el verano, lo mismo con la primavera. Pero también aparte de estas leyes que gobiernan, digamos, nuestro mundo, y esto de gobiernan es entre comillas, porque el que gobierna realmente es Dios, hay también otras leyes como por ejemplo la ley del calor, del frío, leyes que sabemos nosotros que si tú te acercas mucho a una fuente de calor, te quemas. Si te acercas mucho a una fuente de frío, bueno, pues también puedes sufrir una hipotermia. Cuando se interrumpen estas leyes, es cuando sucede un milagro. Pongamos el caso de este relato bíblico del Éxodo, donde Moisés y donde los hebreos van saliendo y se enfrentan al Mar Rojo. Lo natural, las leyes de la naturaleza dicen que es imposible que el mar se separe en 2, porque el mar es líquido. Usted no puede ni siquiera agarrar al agua con su mano. Usted intenta agarrarla, el agua se le va a escapar. Es imposible que se sostenga a menos que haya una especie de recipiente por allí bien fijo que pueda poner algunos límites. Pero Dios, a pesar de que creó estas leyes, a pesar de que gobierna estas leyes no lo gobiernan a Él. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Obviamente tampoco Dios, a capricho suyo, las quebranta todo el tiempo. De hecho, Dios casi no lo hace. Y cuando lo hace, cuando decide interrumpir estas leyes, es lo que sucede que conocemos nosotros como milagro. La providencia, entonces, es el ejercicio del poder de Dios. Dios ejerce su poder. Y Dios no es ejercido por ningún poder ajeno. Nada se le escapa a su poder. Por ello, amados, la iniciativa de Dios en dirigir el curso del universo es constante.
No es que Dios deje de alguna manera al mundo caminando y se desapegue de él. Los milagros son el mejor o la mejor evidencia para ver, para constatar que Dios continúa actuando en este mundo, que todavía estamos bajo su gobierno. Y milagros hay muchísimos, amados. También, por supuesto, en la propia naturaleza humana hay milagros. ¿Qué es lo natural en el ser humano? A lo mejor usted haya tenido algún testimonio o ha participado de escuchar algún testimonio donde una persona se cae. Lo más natural es que esta persona que se caiga a lo mejor o muera según la circunstancia o según la posición de su caída, que se fracture, que tenga algún problema o una secuela. Y nos sorprende cuando nada de esto acontece. ¿Qué pasó? Dios allí dominó los poderes, las leyes de la naturaleza, porque a esas leyes se sujetan a su dominio, a su control. Por eso el universo, mis amados, el universo funciona con una armonía y una perfección. Y el universo en ese sentido refleja lo que es la gloria de Dios. No solamente en su diseño, en su composición, que de por sí ya es algo digno de notar, que de por sí es algo digno de mencionar, sino también en su operación y en la constante actividad de su desarrollo. Entonces, así es como definimos nosotros, amados, el continuo ejercicio del poder de Dios. Bien, la segunda cosa, mis amados, el segundo punto de la providencia tiene que ver con la preservación y el cuidado. Bien, la Biblia insiste constantemente que todo lo que vemos es creado. Esto significa que tiene un origen. ¿Y cuál es el origen de todo lo creado? Dios, ¿verdad? Todo lo que existe es creado, todo. Nada surgió de la casualidad, nada surgió como en una generación espontánea, así como que de repente apareció de la nada. No, Dios fue el que provocó la existencia de tal cosa, de tal animal, de tal criatura, de tal persona. Y esta creación se debe, como leemos en Génesis, por el puro poder de su palabra. Leemos, amados, lo que dicen los textos bíblicos o el texto bíblico. Dios dijo, por ejemplo, fue la luz, o sea, la luz, y fue la luz. Dios dijo, procuren o produzcan las aguas seres vivientes, y se produjeron seres vivientes. Y de esta manera, bueno, se va desarrollando la creación y nos enseña que todo fue creado por su palabra. Pero la palabra también sostiene esta creación. Dios interviene constantemente en todas las cosas creadas de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que las creó. Es decir, amados, que el universo, aun cuando tenga ciertas leyes, lo interesante es que éstas no se han quebrantado ni siquiera por la misma naturaleza. Y por eso el universo depende de Dios. Y Dios garantiza la continuidad de la existencia en este planeta porque Él no solamente lo crea, sino lo preserva, lo cuida. Ahora, aquí hay un concepto que a muchos llaman la creación continua y es un concepto que nos puede llegar a confundir. Este concepto bíblico de que hay una creación continua pone el énfasis en que Dios sigue actuando o sigue creando cosas. ¿Es esto así? Es decir, que Dios sigue creando agua, que Dios sigue creando animales, que Dios sigue creando personas, como muy comúnmente decimos, yo soy creación de Dios, ¿o qué es lo que ocurre? Bien, no debemos olvidar, amados, que por un lado es verdad que Dios creó el mundo, el universo, creó todo, pero es verdad también que Dios puso un orden para que estas cosas siguieran produciendo un fruto
y que estas propiedades que se tienen no se pierdan. Por ejemplo, el agua, mis amados, sigue siendo agua. A pesar de los siglos que han transcurrido, el agua siempre ha sido agua. Y aunque es verdad que está compuesta de dos moléculas, hidrógeno y una de oxígeno, el agua jamás ha cambiado, jamás se ha alterado. De alguna manera entendemos este fenómeno de la evaporación del agua, ¿verdad? Entendemos que sucede ahí un fenómeno químico, no me quiero meter en esos rubros porque no soy químico, pero sucede algo, se evapora esa agua. A mí me explicaron en la secundaria, en la primaria, que el agua se evapora, se va al cielo, a las nubes, y llega un momento en que nuevamente coalicionan esas moléculas y se genera la lluvia, otra vez el agua. Hay ciclos, pero el agua sigue siendo agua. El agua sigue sirviendo también para lo mismo. Sigue hidratando, sigue proveyendo hidratación para los seres humanos, que somos los que lo tomamos. Y de esta manera el agua nunca pierde su propiedad. Lo mismo sucede con los seres humanos. Por eso nosotros no estamos tan de acuerdo con estas teorías que manejan que el hombre ha evolucionado. Porque la Biblia no habla de una evolución, habla de una creación. Y el ser humano a través de los siglos, es verdad, ha tenido, debido a ciertas malformaciones, debido a ciertos problemas, pues ha tenido algunos cambios. Esto es cierto, pero no significa que sea una regla general. De hecho, mis amados, hay personas que tristemente nacen con deformidades, tienen hijos y no necesariamente sus hijos replican esas deformidades. Dios ha hecho todo de tal manera que pueda de alguna manera seguir creando, vamos a llamarlo así. Siga dando esa gloria a Dios porque Dios puso todo en orden y lo creó de tal manera que todas las cosas que existieron antes siguen existiendo hoy. La roca sigue siendo roca. No ha cambiado a lo largo de los años. La tierra sigue siendo tierra. El aire sigue siendo aire. El problema somos nosotros, amados, quienes contaminamos el aire, pero si usted requiere de oxígeno, el oxígeno tiene la misma composición. Así el agua, así cualquier otra cosa que usted pueda mencionar, árboles, frutas, que por supuesto, amados, hay algunos cambios quizás que se han generado, pero en esencia, mis amados, el limón sigue siendo limón. La sandía sigue siendo sandía. El elote sigue siendo elote. Por eso cuando hablamos del cuidado de Dios hacia su creación y la preservación, hablamos de que todo está preservado. Todo está protegido. Todo está guardado y sustentado como propiedad de Dios con funciones y con propósitos muy especiales. Por eso dice el texto bíblico, leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, fíjese muy bien, dice, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos cómo Jesús, porque está hablando de Jesús, evidentemente, Él sostiene la creación, Él cuida la creación. Y por eso, mis amados, pues a pesar de que el ser humano intente destruir la creación, pues tendríamos nosotros que pues tener mucho cuidado porque nos estamos metiendo con la creación del Señor y por supuesto Él quiere que también nosotros participemos. ¿Y cómo participamos? De eso se trata la siguiente división de esta definición de providencia: la cooperación y la concurrencia. Bien,
Estos dos vocablos, a pesar de que puedan resultar sinónimos, tienen una ligera distinción. Vuelvo al caso de esta naturaleza que Dios crea, que Dios cuida, que Dios conserva, pero hay un pequeño problemita con el ser humano. El ser humano, nosotros, mis amados, tristemente hemos cooperado para que la destrucción de la tierra tristemente se acelere o de hecho inicie, se desarrolle y se acelere. Porque mucho se ha comentado esto, por ejemplo, en países donde la cuarentena se extendió todavía mucho más, era increíble y creo que ustedes llegaron a ver ya sea videos, noticias, fotografías de que en algunas zonas los animales empezaron a salir a las calles de las ciudades grandes, por ejemplo en Italia, en Alemania, en Francia, en España, que era muy interesante. Yo recuerdo haber visto en internet una fotografía de unos ciervos, o venaditos, como quiera usted llamarle. Sé que a lo mejor no son lo mismo, pero bueno, usted conoce que estos animalitos, los ciervos, los venados, son animales muy miedosos. No les gusta el contacto humano. Huyen del ser humano. Pero era interesante que alguien tomó una fotografía desde la ventana de su casa, cómo estos animalitos están saliendo a las calles. Y decía por ahí un subtítulo de esta fotografía: la naturaleza siempre reclama su posición. Y vemos que los animales pues no hacen, digamos, ningún maltrato a nuestra tierra. ¿Quiénes sí lo hacen? Nosotros. Y en ese sentido, se han visto muchas fotografías que hacen una diferencia entre los humanos y los animales. Los humanos, que tiramos mucha basura, contaminamos las playas y hacemos un montón de cosas. Y bueno, no es una plataforma para hablar de ecología de una forma exclusiva, pero vale la pena la mención porque en esto consiste precisamente la cooperación. La cooperación se define como la voluntad y la decisión del ser humano. Dios coopera con el hombre y el hombre también coopera con Dios. Dios coopera con el hombre porque nos da a nosotros la inteligencia, capacidad de decisión, nos da dones, talentos, fuerzas, capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, todo con tal de que nosotros podamos ayudar en, en este mundo, en este hogar llamado creación. Y de eso de hecho se trata Génesis capítulo 1. Si usted recuerda, cuando Dios le dice a Adán y Eva, las primeras palabras que les da Adán y Eva en la creación es que ellos van a enseñorear la tierra. Y esta palabra de enseñorear la tierra tiene esta connotación de cooperar con la tierra. No se trata, mis amados, de enseñorear como si nosotros fuéramos los únicos habitantes del mundo y que todos los recursos son para nosotros. Entonces, en eso consiste la cooperación. La concurrencia, por el contrario, es un concepto un poco más mecánico. Y si la cooperación se le dedica a seres racionales, pues es obvio que la concurrencia es un poco más hacia criaturas irracionales. Entonces, la cooperación, amados, se da entre criaturas racionales, porque Dios nos ha dado también esta imagen de Él y este atributo comunicable que hemos estudiado hace 2 miércoles, si mal no recuerdo, 3 miércoles, que era una limitada soberanía. Dios es soberano y es soberano sobre todo. Pero nosotros, Dios nos ha dado también una soberanía, digamos, más limitada. Y nos ha dado un ejercicio de poder, un ejercicio de autoridad para que nosotros cooperemos con Dios. En la naturaleza es más correcto decir que Dios concurre con la misma, porque Dios dirige las propiedades que las distingue para hacerles que actúen como actúen y para que en ese actuar participen con la providencia de una forma más automática. Así sus actividades concurren con los propósitos de Dios.
En esta puntualización es muy importante, entonces la concurrencia pues va a tener dos derivaciones. Por un lado, los poderes de la naturaleza no actúan por sí mismos como si tuviesen una libertad para tomar decisiones. Por eso hablamos de la concurrencia. Dios obra inmediatamente en cada acto de la criatura o de la creación o de lo creado. Lo segundo es que las segundas causas son reales, pero no deben considerarse simplemente con el poder operativo de Dios. Bien, ¿qué significa todo esto? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué nos estás hablando, pastor? Quiero que nos aclares un poquito más esto. Bien, la concurrencia significa lo siguiente. Vamos a poner este caso. Creo que le voy a pedir que vaya a un ejemplo. Creo que puse mal una diapositiva. ¿La diapositiva? A ver. Vamos a poner este ejemplo. Lo puse mal el ejemplo. Vamos a poner otra vez el ejemplo del agua. ¿Verdad? El agua es un buen ejemplo de la concurrencia con Dios, o de Dios, mejor dicho, ¿verdad? El agua es algo creado, inanimado, irracional, no tiene alma, no tiene cuerpo, no tiene nada, pero el agua es algo que Dios creó. El agua tiene el potencial de empapar, de humedecer, y esa propiedad Dios se la da. Y hablamos, con base a lo que dijimos hace un momento en la cooperación, de que Dios también está participando en que estas leyes se conserven, que estas leyes sean cuidadas. El agua sigue siendo agua, eso lo hemos dicho hace un momento. Y estas propiedades concurren con el propósito de Dios. Recuerden que a final de cuentas lo que hablamos con parte de la providencia, la finalidad de todo es cuál es el propósito divino. ¿Cuál es el propósito del agua? Con base a estas propiedades que Dios les dio de ser humectante, de ser hidratante. Bien, el propósito de Dios para el agua es pues que hidrate a los seres humanos, que hidrate a los seres vivos, plantas, a los árboles, a los animales y por supuesto al ser humano. Pero también la humedad o el agua ayuda a que haya humedad en el ambiente de tal manera que conserve, preserve también la vida. Gracias al agua no estamos sofocándonos, por ejemplo, por causa del calor. Gracias al agua hay un nivel de humedad que controla, que regula, que ayuda a la temperatura. Pero cuando el agua es abundante, sigue teniendo las mismas propiedades, pero de alguna manera puede causar estragos. Vamos a imaginar el caso de una inundación. Una gran inundación, un gran diluvio. Imaginemos que de repente se abre los cielos y cae una lluvia torrencial. Y por supuesto, lo que sucede con la lluvia es de que en grandes cantidades sí puede causar efectos devastadores. El agua tiene una fuerza muy imparable, puede destruir propiedades, puede destruir casas, puede ahogar personas, puede hacer muchas cosas que nosotros decimos no es algo, digamos, deseable. Ahora, evidentemente, amados, se ha hablado mucho de cambios climáticos, todas estas cosas que, bueno, ahí donde está Dios. Bien, Dios concurre, pero también hay segundas causas. Y estas segundas causas no son culpa de Dios. En esto quiero ser muy claro, amados. Poniendo el ejemplo del agua, cuando se acumula en grandes cantidades y genera inundaciones, no es que estas segundas, digamos, estas segundas cosas sean parte de un poder operativo de Dios. No es que Dios cree el agua con la intención de destruir casas. Espero explicarme. Dios no creó el agua con esa intención. Dios no dijo, mira, voy a crear el agua para que inunde la tierra. No, Dios creó el agua con estas propiedades, ya lo dijimos, para hidratar, ayudar a la temperatura, y todo lo que ya hemos mencionado. Dios lo hizo con eso. Pero estas segundas causas
Dios no las genera. Y sin embargo, mis amados, esto no significa que Dios no pueda usar estas segundas causas para su propósito. Y esto sucede en muchas plataformas, muy comúnmente. Otro ejemplo práctico, lo que estamos sucediendo en estos tiempos, la pandemia, el coronavirus. Dios no creó el coronavirus. Alguno quizá dirá, bueno, se piensa que el coronavirus procede de dos animalitos que no sé cómo, pero se juntaron. El murciélago y un animalito ahí, pacolín o pancholín, no me acuerdo cómo se llama, pero que la idea supuesta, pangolín, ya me acordé, el pangolín y el murciélago. Y los científicos no se deciden, pero hay una teoría de que un murciélago infectado infectó a un pangolín y el pangolín, un chino se lo comió. Y de esa manera nace esta pandemia. Ahora, Dios no creó ni el pangolín ni el murciélago, pues para que el ser humano pudiera explotarlos a su antojo. De hecho, si leemos atentamente el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que el murciélago está prohibido para comerse. Pero bueno, mención aparte, lo que sucede como consecuencia del coronavirus, Dios no lo crea. Pero a pesar de ello, Dios puede usar esta segunda causa de la naturaleza, tanto humana como de la naturaleza animal, porque el animalito, el murciélago, come, no tiene pensamiento, no tiene razón. El ser humano sí, y el ser humano no se puede excusar tampoco, pero aún así Dios lo que hace con estas acciones es que concurre en la creación para su propósito. Por eso decimos que esta pandemia, este coronavirus, funcionará para los propósitos de Dios. Lo creemos. No sabemos de qué manera, pero Dios lo hará. Dios hará su propósito aún en medio de esta situación, aun cuando quizá haya muertos. No es que Dios haya querido la muerte de las personas, simplemente fue una segunda causa. Y dijimos, amados, que Dios no está sujeto por estas causas, pero también Dios no tiene la obligación de intervenir a nuestro antojo. No es que de repente nosotros mismos, por tirar mucha basura en la calle y no ser cuidadoso con nuestro ambiente y derribar todos los árboles y hacer lo que queramos con la fauna y con la flora, y de repente llegue un diluvio o una inundación y nos quejemos porque Dios, ¿cómo permitiste este diluvio? Y Dios actúe porque tiene la obligación de hacerlo. Dios no lo hace así, Dios no obra así. Entonces, en eso consiste la concurrencia. Dios actúa, mis amados, en seres inanimados, en seres inanimados. El agua no se mueve por sí misma, la piedra igual, y también en seres irracionales, pero Dios coopera con el ser humano. Ahora, en algún sentido, voy a adelantar aquí, espero no pasarme. Les digo que me equivoqué de la diapositiva, no sé por qué la puse allí, pero en un sentido, cuando hablamos también del ser humano, Dios, algunas personas dicen, concurre también con el ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido en el que el ser humano, por ejemplo, puede llegar a cometer algunos actos que sin saberlo, de forma consciente, está cooperando con la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos aquí 3 casos. Cuando José dice en Génesis 45:5 que Dios, más bien que sus hermanos, le habían enviado a Egipto. Recordará el episodio. Estamos en el momento en el que José se descubre ante sus hermanos, porque sus hermanos hace muchos años lo vendieron por envidia, por diversas circunstancias, lo venden a unos mercaderes. Estos a su vez lo venden a una persona en Egipto, usted sabe, Potifar, y la esposa que
pues planea ahí algo grotesco, lo meten a la cárcel, pasa mucho tiempo, una historia muy larga. El faraón tiene un sueño, José lo interpreta y José es puesto como un principal en Egipto y es encargado de administrar las cosechas. Y este es el momento en el que los hijos de Israel, que ya estaba viejo, acuden a Egipto en busca de ayuda. Se encuentran con José y José pues tiene al principio alguna sensación de querer vengarse, pero después comprende: no fueron mis hermanos los que me mandaron a Egipto, fue Dios. Los hermanos no lo sabían, pero de alguna manera estaban cooperando o concurriendo con Dios. Lo mismo sucede en Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12. El Señor dice que Él estará en la boca de Moisés y le enseñará lo que tiene que decir. Obviamente Moisés en estos momentos se está quejando diciendo: Señor, yo soy tartamudo, yo no sé qué voy a hacer, me pides que vaya ante Faraón. Bien, Dios te va a ayudar, aún incluso sin que tú estés tan consciente como para saberlo. Tenemos Josué capítulo 11, versículo 6, donde le da la seguridad de que le entregará a sus enemigos a Israel. Entre muchos otros pasajes, amados. Por ejemplo, uno de los pasajes que mucho leemos en cuanto al faraón que endurece su corazón y no deja salir al pueblo de Egipto. Aún sin saberlo, el faraón estaba concurriendo con la obra de Dios porque él tenía un propósito. Volvemos otra vez, la providencia nos va a llevar hasta el propósito de Dios. Y no es que Dios sea responsable directo de las decisiones de los hombres. Ojo aquí. Así como Dios no es responsable por las segundas causas de la naturaleza, de que si un león sale y me come, porque pues yo estoy en la selva y lo quiero cazar y estoy buscando al león, pues obviamente si él me mata no es que Dios le haya dicho que coma hombres, sino más bien yo me atravesé en el camino de ese león. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Así igual, mis amados, todos los hombres somos dotados de raciocinio, somos dotados de la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones, y por eso nosotros somos responsables de nuestras acciones. Dios no lo es por nosotros. A veces hay personas que dicen: Dios mío, si tú quieres que no peque, por favor no me pongas en esta tentación. Lo cual es una oración absurda. Amados, Dios no es responsable de nuestros actos. Nosotros somos lo suficientemente inteligentes para saber qué hacer y qué no hacer. Ahora, vamos finalmente al último apartado de lo que es la providencia de Dios. Y vamos a ver el gobierno divino. El gobierno divino ya quizá tiene más relación con nuestras respuestas, ¿verdad? Cuando pensamos en providencia, siempre pensamos en que Dios de alguna manera dirige las cosas, de alguna manera es soberano, es el que tiene el control absoluto de todo lo que ocurre. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Dios, nos enfocamos en la totalidad y en la unidad de la providencia, como también el control de Dios sobre la totalidad del universo. Por el absoluto control de Dios sobre toda la creación, no hay elementos sueltos en el universo. Esto nos lleva a dos aspectos de Dios. El primero, lo que sería la autoridad. Dios tiene autoridad sobre todo lo creado. Por lo tanto, todo lo creado le tiene que rendir a Dios no solamente la gloria, sino también le va a rendir cuentas a Dios. Dios es un autor o es una autoridad suprema. Dios, amados, también en este aspecto de la autoridad no le pide cuentas a nadie, ni se disculpa por nada, porque todo lo que Dios ha hecho también, por cierto, es perfecto. Entonces, Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero esta autoridad
Dios también la delega. En esto también consiste el gobierno de Dios. Dios es supremo. Dios es el único administrador divino de la creación, pero Él delega esta autoridad para que haya otras personas que con esta autoridad cooperen. Aquí tenemos que hablar también de la cooperación, cooperen en el sano o en el buen ejercicio de la administración de la tierra. Por ejemplo, voy a citar algunos casos que quizá ustedes han escuchado también. Los padres de familia, amados, tienen la autoridad de Dios para ser cabezas de hogar, para gobernar su casa. Y esta autoridad, ojo, con los varones, es delegada. ¿Qué significa eso? Que la autoridad no procede de nosotros. No es porque nosotros nos hayamos ganado esa autoridad. No es porque nací hombre y automáticamente ya tengo la autoridad. Si alguien piensa eso, mi amado, amada, está muy equivocado. La autoridad es delegada. Dios me la da. Y no solamente es un privilegio tener una autoridad, sino también es una gran responsabilidad, porque recuerde lo que dijimos, toda autoridad también tiene que someterse a Dios y también tiene que rendirle cuentas a Dios. Otro tipo de autoridad delegada es la que Dios le da a los gobernantes. A veces, mis amados, somos muy críticos con el gobierno. Las citas bíblicas nos dicen, amados, que aún el gobernador, el presidente municipal, Dios lo ha puesto como autoridad. Eso dice la Biblia. Y Dios le va a pedir cuentas a esa autoridad. Y nosotros nos pide la palabra de Dios en Romanos que nosotros debemos someternos a esa autoridad. Sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Nuevamente, esa autoridad es delegada. Yo no respeto, por ejemplo, al gobernador solamente porque sea el gobernador. Yo no respeto al presidente porque a lo mejor sea un buen presidente. Posiblemente sea el peor presidente de la historia, el gobernador sea el peor gobernante de la historia, pero porque es una autoridad delegada, Dios me dice, él no hizo nada para ganarse la autoridad, pero yo se la di y lo respetas. Y la Biblia dice eso. Y hay que respetar a la autoridad. Lo mismo sucede, amados, con los ancianos de la iglesia que son puestos en la misma para gobernar al pueblo de Dios. Dice la Biblia que debemos someternos también a nuestros pastores, a nuestros ancianos, porque ellos velan por nuestras almas. Nuevamente, amados, nuevamente. No es porque se hayan ganado la autoridad, sino es una autoridad delegada de Dios. Dios se la dio por gracia y misericordia. Ellos no se la ganaron. Y también, amados, por cierto, Dios le da a cada hombre la autoridad de gobernarse a sí mismo. Esto es lo que se conoce como el fruto de la templanza en el ser humano. El autogobierno, el autocontrol. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que en este gobierno divino usted interviene también? Porque usted también tiene autoridad. A lo mejor usted dijo, ya me salvé. No soy padre, no soy gobernante, no soy pastor ni anciano, de la que me salvé. Pero no, porque Dios le dio a usted también autoridad, pero para gobernarse. No hay pretexto de que no, pues es que yo soy una mujer y a lo mejor soy la consentida de la familia y todo el mundo me tiene que obedecer en mis caprichos y yo no tengo que darle cuentas a nadie. Discúlpenme, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios le ha dado a usted un autocontrol y usted va a responder a Dios debido a cómo ejerce ese autocontrol. Dios le da a usted la autoridad. No porque la merezca, sino porque es una autoridad delegada para gobernarse a sí mismo o a sí misma. ¿Cómo va en su gobierno interno, amados?
Entonces hablamos de la autoridad. La otra parte es hablar de, de este gobierno de Dios, que también es universal, general, pero también es concreto y particular. Si se dieron cuenta en las respuestas que dimos hace un momento, mis amados, había muchas respuestas que tenían que ver con lo particular, lo concreto. Dios nos provee, me provee. Dios nos cuida. Dios escucha nuestras oraciones. Pero es una parte de esta providencia de Dios. La providencia de Dios también se da en términos muy generales y muy universales. Y esto significa que aún la cosa más insignificante no sucede por casualidad. Aún la cosa que pareciera ser no planeada, Dios lo tiene en su agenda de actividades del día. Esto, mis amados, significa que cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué se me está cayendo el pelo? ¿Por qué estoy engordando más? ¿Por qué el número de mis canas? ¿Por qué hay menos pájaros que el día de ayer? Bien, porque todo esto es parte también de su gobierno, de su soberanía. Y esto significa, mis amados, que no hay casualidades, no hay accidentes y que nada toma por sorpresa a Dios. Podríamos decir que también esto significa un control de Dios sobre el universo. No es que Dios en algún momento se haya levantado una mañana y dicho, ah, caray, ya me descuidé y ahora Hitler está haciendo de las suyas en la tierra. No, Dios no hizo ninguna de estas cosas. Dios no se le escapa. No es que Dios de repente se haya distraído y de repente volteó a vernos y, ah, caray, ¿cómo surgió el coronavirus? No, Dios lo gobierna todo. Y ya hemos explicado de qué manera Dios permitió esta segunda causa de la naturaleza. ¿Con qué propósito Dios hace todo esto? Nuevamente, mis amados, para que cumpla su voluntad, su designio o su propósito, para redondearlo. Entonces, amados míos, todas las cosas, aun incluso aquellas que parecen malas o aquellas que evidentemente lo son, como por ejemplo los actos de Satanás en el corazón de los hombres, los asesinatos, las violaciones, aún todas estas cosas, amados, de alguna manera Dios las permite, de alguna manera Dios las gobierna. ¿Para qué? Para que cumpla sus propósitos, sus designios. Y este es otro tema. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Entonces, amados, no tenemos que andar buscando una explicación como si Dios estuviera en escrutinio de nosotros. ¿Acaso, mis amados, podemos castigar a Dios por su mal funcionamiento o por su mal ejercicio o por su mala administración? Dios no está sometido a nosotros, nosotros estamos sometidos a Él. Y por este sometimiento, amados, es que tenemos que respetar, amar, adorar y obedecer al Dios del universo. Oramos, Señor, en el nombre